quedan algunos días de vacaciones. Si aún no tiene alguna actividad que entretenga a los niños, pues ¿por qué no prueba con los cuentos? Hay muchísimas, una oferta increíble y muchísimas novedades de libros para niños que ojalá que nosotros hubiéramos tenido cuando éramos más chiquitos. Cada vez se pone más interesante. Hoy vamos a hablar de eso, lectura infantil y juvenil. La familia tiene un papel fundamental en el fomento de la lectura. Los niños aprenden a leer en el colegio, pero son los padres en casa quienes pueden potenciar el hábito de leer y el gusto por los libros. Es recomendable poner a los niños en contacto con la lectura desde antes de que sepan leer. Al año de edad ya pueden entender cuentos con imágenes. La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción, de la fantasía. Además ayudará a los pequeños a extender sus conocimientos. Los especialistas en la lectura están de acuerdo en que leer es un hábito, un placer que difícilmente se adquiere en la edad adulta. Leer es una actividad contemplativa que necesita concentración, silencio, aislamiento, inmovilidad, exclusividad. Pero a pesar de las excepciones, la afición a la lectura depende también de cómo se les inculque la lectura a los pequeños. Estamos ya en punto y coma. Yo soy Mariana H. Saludo a mi queridísima Yasmín Jalil. ¿Cómo te va? Ay, encantada. Ya estoy así, ya quiero leer todo. Ya, ¿verdad? Ya queremos salir de ahí. ¡Qué maravilla! Tú ya escogiste tu favorito, o sea, me tocaba a mí. Yo soy la guarra del programa. No, este quiero. Me gustó. Pipí, caca y mocos. Vamos a hablar de literatura infantil y juvenil. Y está Maye Miret, ella es editora de Océano. Y bueno, pues tú sabes, sí, ahora que te veo, me doy cuenta que eres hermana de Kiren Miret, que es una autora también para niños, que ella escribió Espejos, Mocos, ¿cómo? ¿Su libro? Espejos, Mocos, Cucarachas y otras fórmulas curiosas. Me parece, son 4 libros los que escribió en SMI. Exactamente. Yo también intervine un poco en la edición. Entonces, cuéntanos un poquito tú, ¿cuál es tu papel, digamos, dentro del mundo editorial y ahora enfocada para niños y adolescentes? Bueno, básicamente soy divulgadora de la ciencia y editora de libros para niños y jóvenes, muchos informativos sobre ciencias naturales, sociales, y también ahora, en esta nueva etapa en Océano, pues de todo un poco. Desde libros para bebés hasta novelas gráficas para adolescentes y chicos que entran a la vida adulta. Y me encanta, que nos estamos peleando Mariana y yo, sí. Me encanta el título porque creo que la forma para que le inculques a los niños el gusto por la lectura, que es maravilloso, ¿no? Y que además los niños que lo tienen de a de veras y no sueltan sus libros, es justamente teniéndolos en su casa, ¿no? Tocándolos, oliéndolos y viendo cosas que a ellos les interesa, con lo que se pueden identificar, y qué mejor que pipí, caca y mocos. Y hay muchos otros, y tú seguramente, pues digo, tú eres la experta. ¿Cómo le hacen? Porque luego, no sé si a ti te pasaba cuando éramos chiquitas, que todo estaba como muy ilustrado, muy como los castillos de las princesas. Y estos me encantan porque están muy como actuales, muy como ellos dibujan con incluso, su lenguaje. ¿no? Con su lenguaje. Bueno, realmente, desde que nosotras éramos chiquitas hasta ahora, la oferta ha estallado. Cañón. Cañón. Hay miles de títulos distintos en muchos formatos para elegir. Y la verdad es que, por suerte, ya no solo hay cuentos, que siguen siendo extraordinarios y muy importantes en la formación emocional de los niños, sino también muchos libros informativos. Traemos aquí algunos ejemplos. Pipí, caca y mocos. No se lo tienen que pelear, podemos enviarles otro con mucho gusto. Que es un género, en realidad hay un montón de libros sobre cochinadas y porquerías que pues, a los niños, por supuesto, los fascinan y los atraen montones. A todos, ¿eh? Como a todos. O sea, yo era la típica que sí me gustaba vestirme y disfrazarme de conductora y cantar y todo este rollo. Pero todas esas canciones que además me las enseñaban mis papás, ¿no? De sangre coagulada, revuelta en ensalada, ¿no? Sí. Todo eso te encantaba. O sea, era como... Caca, culo, pedo, pis. Sí, claro. Aunque sean niñitas que se visten de princesas y que sueñan con los cuentos de Disney, les encanta eso. A ver, imagínate yo. O sea, yo no me vestía de princesa. No. O sea, yo jugaba a Star Wars con mi primo. Ajá. Pero sí, claro que los temas escatológicos es una etapa en la vida de los niños.
hay quienes se quedan en esa etapa ya cuando son señoras, ¿no? Pero no me importa. ¿Tú te acuerdas de un libro que escribió una científica, Julia Tagüeña y Juan Tonda, el libro de las cochinadas, publicado por ADN Editores? Creo que fue en México el primer libro. Exacto. Realmente escatológico, y abrió brecha para que lo siguieran muchos otros, pero además de que son muy divertidos y sí tienen un lado morboso que es innegable, son una excelente puerta de entrada a la divulgación de la ciencia. La ciencia. Exacto. O sea, al final de cuentas, sí, la parte morbosa y la parte chistosa, pero sí te está diciendo, pues la neta, o sea, los niños a veces preguntan, ¿por qué nos echamos pedos? Y entonces hay una explicación de cómo en el tracto digestivo se fermenta la comida. Y entonces, realmente, a final de cuentas, estás experimentando esto de sentarte, ver el libro, pasar las páginas, como tú dices, olerlo, y además estás divirtiéndote y aprendiendo. O sea, ahí es una fórmula garantizada, ¿no? Y en un mundo ahorita, además de las tabletas. Eso es. Que eso me parece súper importante, porque claro que como niño necesitas tocar, necesitas ver, necesitas hasta dibujar, porque yo digo que sí se vale como que puedas también marcar tus libros, son tuyos al final del día. Y bueno, para algunos les parece sacrilegio, es mi opinión personal, pero de quitarles tantito a la tableta y decirles, a ver, aquí puedes abrirlo. Hay algunos donde puedes colorear, ¿no? Y se va a quedar ahí. Lo puedes tener en tu cuarto siempre y lo puedes guardar de verdad hasta que tengas hijos. Sí, claro, es un objeto que se vuelve un poco simbólico y objeto de afecto. Sí. Y bueno, yo los guardo, ¿eh? Yo también tengo. Yo tengo mi primer libro que amé en la vida, que ya fue un poco más grande, Momo, lo tengo. Yo tengo el Peter Pan original, sí, de claro, niña, sí, y Babar. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos un par de libros que hablan, creo que con mucha elocuencia, sobre lo importantes que son como objetos, es decir, no solo como soportes de contenido, sino que tienen una dimensión física que es muy gozosa. Son grandes, son pesados, son pequeños, decorativos. Mucha son gente bonitos. ni los lee y los tiene ahí en sus mesas de decoración. Bueno, es lindo que los libros sirvan. Sí. Sirven para montones de cosas. Sí. También para decorar y para sostener, por supuesto, las patas de las mesas que cojean. Todos lo hemos hecho. Vean, es que vean esta belleza. O sea, no me digan que no está preciosa. Mira, ahí se ve el doradito. Es divina la portada, la verdad, y el tamaño. Y este también está increíble, el tamaño. ¿Por qué no nos cuentas, Maya, de este? Oliver Jeffers es un ilustrador irlandés extraordinario. A mí me encanta el trabajo que ha hecho. Alguna vez tuve la suerte de entrevistarlo en la FIL de Guadalajara. Pues, además es guapo, la neta. Sí, es guapo. ¿Verdad que es guapo? Con razón lo entrevistaste. Oye, no, es primero talentoso y después es guapo. Pero yo le dije, esto fue hace 5 años, y le dije, compré varios de tus libros para regalárselo a un amigo mío, a un amigo de mi misma edad. Me dice, cada vez me pasa más eso, que adultos compran libros también para niños porque la ilustración está divina y además conectas con el mensaje muy sencillo y con un ilustrador arriesgado, divertido. Pero cuéntanos tú un poquito más de Oliver Jeffers, que ahora está en Océano. Esa es novedad. Esa es una novedad y además es un estilo gráfico muy distinto a los libros que ha hecho con otras editoriales, porque está básicamente todo a 2 tintas. Y es una colaboración con Eoin Colfer, que es el autor de Artemis Fowl, que es una serie de fantasía muy, muy conocida. Y es la primera vez que trabajan juntos. E hicieron un libro muy especial, muy minimalista, pero sí, con un mensaje que, por supuesto, trasciende las barreras de la edad. Y en este caso es una reflexión sobre la amistad y lo que pasa cuando tienes un mejor amigo y llega otro amigo. Uy. Es decir, tienes lugar para cuántos mejores amigos en tu vida. Y esa es la anécdota que desencadena el libro. Hay un amigo imaginario que se desvanece cuando los niños reales del que es amigo consiguen a un amigo de verdad, a otro amigo de verdad. Y entonces, ¿qué pasa con esos amigos imaginarios? Son temas importantes en la infancia, temas importantes en la adolescencia, cuando empiezas como también a pelearte los amigos y a crear tus lealtades. Por eso te digo, es algo como súper sencillo, aparentemente, pero una vez que lo vives y dices, ay, güey, ¿qué hacemos con
con más amigos, éramos nada más brothers tú y yo. Y que de pronto, como adultos, también tendríamos que echarle una lectura, ¿no? Claro. Porque como adultos se nos olvida cómo ser amigos y empezamos con ese tema de, no, la prudencia o con intereses de otro tipo. Sí. Y cuando te das cuenta, es real aquello de que te sobran te sobran los amigos con una mano. Entonces, me parece que es lectura para niños y para adultos. Sí, totalmente. ¿Verdad? Bueno, tenemos muchas novedades y vamos a seguir hablando no nada más de estos libros, sino de la dinámica, cómo podemos justamente empezar a crear jóvenes lectores, y yo siempre lo he creído y tú también, y por ende un mejor país. Vamos a hacer una pausa y ahí está la pregunta. ¿Crees que los nuevos autores atraigan la lectura? Hay que corregir ahí, mis queridos, porque se equivocaron. Mejor vamos a un corte y regresamos. Muchas veces cuando he platicado con escritores, con ilustradores, en esta pregunta que es un poco lugar común, pero de cómo empezaste leyendo, cómo empezaste a escribir, y no hay uno que diga, o sea, casi todos, bueno, no hay uno que diga que aprendió yendo a la biblioteca. Siempre dice, mi papá tenía libros en la casa, mi tía tenía libros, mi mamá, yo veía a mi mamá leyendo, y sí es una cuestión que se hace muy de hábitos. Ahora que decías ya de las tablets, ¿no? La neta es que sí. Los niños están como locos viendo, dibujando, es interactivo todo el tiempo y sí entiendo que les sea muy atractivo. Que estén viendo la tablet no quiere decir que estén viendo pura cosa inútil, o sea, también ejercitan la sinapsis, los colores, o sea, aprenden mucho, pero sí es mucho más atractivo, yo lo veo con mi sobrino de 2 años. Pero, ok, ves videos un ratito, pero te sientas y cuentas el cuento, igual se clavan. Y luego, ya cuando están más grandecitos, a ver, cuéntamelo tú a mí. Entonces, él me cuenta, digamos, como su propio cuento y tiene 2 años. Entonces, yo digo que una cosa no sustituye a la otra. En tu experiencia, Maya, ¿cómo ha sido este esfuerzo también de las editoriales y los autores para seguir dirigiéndose a los niños? Bueno, realmente me parece que no partimos de una lógica de competencia. Seguimos haciendo los libros también como podemos y aprovechando las posibilidades de los libros tanto como podemos, haciendo historias, contenidos, trabajando las imágenes cada vez mejor y también, como vimos un poco aquí, cada vez hay posibilidades técnicas como industriales mejores, ¿no? Hacer libros más atractivos. Pero realmente lo que pasa con los libros, que no pasa con las tabletas o con los celulares en los que también nosotros estamos pegados, claro, es que ofrecen espacios de intimidad, momentos de comunión entre el niño y el adulto o el hermano mayor que los lee, que no ocurren como naturalmente con las tabletas que un poco te exigen un esfuerzo de atención muy individual y muy personal. Claro. Y entonces el momento de acurrucarse en la cama a leer un libro para dormir o de compartir un libro sobre un tema que te interesa muchísimo, que esa es una forma muy importante de llamar a la lectura, es establecer complicidades con los niños a través de esos temas, no solo cuentos de princesas. A ver, hay niños a los que les interesan los dinosaurios, a los que les interesan los animales, a los que les interesa el espacio. Entonces, el libro se vuelve cómplice del niño y el adulto es como pertenece como a esa esfera de complicidad. Ya no voy a seguir hablando de mi sobrino, pero ¿sabes qué le gusta? Cuando fue en noviembre el año pasado, se quedó fascinado por las ofrendas y le encantaban las calacas. Y las calacas, pues su libro favorito es uno de Guadalupe Posada, porque tiene puras las Catrinas y todo eso. Entonces yo decía, le compré ya uno de calacas para niños, porque sí está fascinado con las calacas. Sí. Y eso que dices es muy importante. No es nada más el libro de moda de las princesas. Escucha y ve que le gusta. Y hay libros para todo. O sea, literal, si le gusta la caca, hay libros de caca, ¿sabes? Además, es muy chistoso porque yo veo que las mamás llevan a todos sus hijos a las jugueterías. Y es como, a ver, escoge qué quieres de regalo de X o Y. Pero son muy pocas las que los llevan a una librería. Entonces, también ahí le abres una posibilidad de que ellos escojan qué es lo que los atrapa. A lo mejor por la portada, a lo mejor por el título, a lo mejor por los dibujos que hay dentro, pero también que les den chance, ¿no? Ustedes, ¿cómo saben cómo propondrías
¿qué libros comprarle a tus hijos de acuerdo a su personalidad? Bueno, creo que lo primero que les diría es que los dejen explorar por sí mismos, que los dejen cometer sus propios errores como lectores. Todos hemos comprado libros que resulta que no eran para nosotros, entonces así es como aprendes a elegir. Elegir libros es una de las funciones más importantes de los lectores autónomos, entonces es algo que tienen que aprender a hacer pronto. No asustarse si de repente eligen un libro que parece como para mayores o de un tema un poco incómodo, porque pues, los niños te guiarán ellos a través de su experiencia. O sea, si quieren algo de sexualidad, por ejemplo, ahí es donde dices no asustarse. No, yo creo que ahí sí lo tendrías que tomar con un poco de cuidado, pero si de repente quieren un libro que te parece, por ejemplo, lo de Posada, de repente quieren un libro de Posada y dices, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si tienes un libro al mes, pues, y elegiste un libro que resulta que no era perfecto, pues es una experiencia lectora muy importante. Y recuerdo mucho una cosa que dijo Benito Taibo, una vez, que creo que es una paráfrasis de una idea más general, que es que no todos somos lectores, pero a todos nos interesa algo. Eso, claro. Y entonces lo que tienes que encontrar es cuál es el tema que le gusta al niño y mostrarle que hay un editor, un autor, un ilustrador cómplice nuevamente que lo plasmó en un libro. Y entonces una vez que los niños entienden que los libros les hablan a ellos, pues empezarán a volverse lectores. Asiduos o no, no importa, pero sabrán que tienen ese espacio en los libros. Sí, es que le acabas de dar justo al clavo. Te preguntan, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues, ¿qué te gusta? O sea, partimos de ahí, porque hay libros para niños, para adultos, para jóvenes. Hay libros de todos los temas del universo y tratados de diferentes ángulos. Entonces, es justo eso. ¿Qué te gustan? Pues es que neta no me gusta leer, me gusta la patineta. Ah, bueno, hay una novela de un patineto o hay una novela gráfica que es un buen gancho para los adolescentes y que cada vez tenemos más. Bueno, pues ahí está la novela gráfica. ¿Te gusta? Pues a mí me gustan las penas de amor. Pues ahí está un montón de oferta. Y cuando nos dicen, no es que en México nadie lee, de verdad deberían de ir a las ferias. Por ejemplo, hay una que se llama la FILIG, Feria del Libro Infantil y Juvenil. Era tal la cantidad de niños y adolescentes que tuvieron que cambiar de sede. Era ahí en el centro, en el CENART, Centro de las Artes. Y en el patio, ¿no? O sea, en los jardines que están muy bonitos. Era tanta la cantidad de niños que iban y que iban con sus libros para que les firmara el autor, que tuvieron que cambiar de sede. En la FIL de Guadalajara está lo que se llama FIL Niños. Es todo un espacio y está atascado de niños. Entonces, de verdad que es un esfuerzo de los papás, de los tíos, de quien sea. Y también otra cosa que no me dejarán mentir, tú tienes un hijo. Si al niño le gustó el libro, se lo tienes que leer 200 veces, porque o sea, terminas la última página, otra vez, pues otra vez. Terminas otra vez, pues ahora si quieres hacer lectores, bueno, pues tienes que tener paciencia y ser muy repetitivo. Hacemos una pausa y regresamos. Sí, pero les pasa. ¿Cuál es el mejor libro para los niños? Ya dijimos que hay que darles chance, que ellos elijan, que se equivoquen como lo hacemos nosotros, pero también de pronto nosotros vamos a comprarle a los niños o hasta a los adultos, ¿eh? Yo el otro día con mi primo que así le choca leer, cero de lectura, él es como que otro rollo, y entonces me encontré unos libros padrísimos con muchas fotografías muy sexuales, ¿no? Justo lo que hablamos. Él es una persona como muy abierta a su sexualidad, así es que elegí ese libro y otro de teatro, porque además es productor de teatro. Se los llevé y los tiene en su casa así como dos joyas y es como una forma, lo que decías, ¿qué te interesa en la vida? Hay unos libros preciosos que pueden ser decorativos, pero inevitablemente si los tienes en la sala de tu casa, los vas a empezar a abrir, te va a empezar a interesar y vas a empezar a leer y te vas a ir a buscar otros como esos porque es el chiste. Pero, a ver, si yo le quiero regalar, por ejemplo, a los sobrinos de Mariana un libro, ¿cómo hago? ¿Cómo lo elijo? ¿De qué edad? Que tenga puras ilustraciones, que tenga palabras, ¿cómo le hago? Bueno, primero te tiene que gustar a ti, me parece. La verdad es que el criterio rector de todos los editores para escoger libros es escoger cosas que nos gustan, que nos habría gustado leer de niños y que nos parecen buenas en una de muchas categorías. Bien ilustradas, historias bien contadas o historias muy originales o libros de gran formato, como tenemos aquí Dinosaurium, que es un libro muy grande. Mira, vamos a... Porque mira... No ve.
qué buenas ilustraciones, es divulgación de la ciencia, como bien dices también. Ahora, yo ahorita justo lo estaba viendo, el sobrino tiene 2 años y justo estaba valorando si a lo mejor esto le podrá dar un poco de miedo, no sé. Hijo, pues a ver. Bueno, hay niños a los que sí y niños a los que no. Un poco, me parece que es muy importante como siempre tener en mente que los libros no son una sola cosa y que leer no es una sola operación siempre idéntica. Claro. A veces leemos en pedazos, a veces leemos de tapa a tapa, a veces leemos para consolarnos, a veces para asustarnos, a veces para saber, a veces para tener nuevas preguntas. Y los libros también ofrecen, libros de referencia como este, ofrecen muchas formas de leer. Puedes leer de cabo a rabo, si eres un apasionado absoluto, o puedes leer pedacitos, o puedes ver primero las ilustraciones y muchos años después Lo lees. leer los textos. Claro. Entonces me parece que uno de los prejuicios más perversos, creo, que impiden acercar a los niños a la lectura es esta idea de que leer es sentarse, descifrar el texto de cabo a rabo, recordarlo, entenderlo todo, disfrutarlo como un lector pleno. Y me parece que este es un estereotipo de un lector literario muy sofisticado. Y perdón, pero de hueva. Yo, o sea, la neta, estas ondas de... Yo he sido muy crítica de diviértete leyendo. Pues no, o sea, no tengo que estar, qué divertido. Pues no, a lo mejor estás entretenido, conmovido. A lo mejor estás sufriendo y estás disfrutando la lectura. Y lee 20 minutos. O sea, como si fueran así, abdominales. Ay, ya leí por hoy, ya me voy. O sea, es contraproducente, ¿no? Bueno, es esta idea higiénica de la lectura, de que es un hábito que es bueno como cepillarse los dientes. Y no, como les contaba, un conjunto de operaciones muy sofisticadas que hacemos los lectores con un montón de formatos distintos que se llaman libros y se llaman otras cosas, con muchos propósitos distintos. A veces realmente queremos respuestas, a veces queremos usar los libros para hacer cosas, como cuando tienes un manual para hacer un jardín, y a veces queremos sufrir, y por eso leemos novelas románticas o novelas de terror, y a veces los libros nos catalizan cosas que van más allá del disfrute de la lectura como una cosa que moralmente es buena o obligatoria. Sí, no, absolutamente. Oye, me encanta este porque... Vamos con pipí y mocos. Con pipí, caca y mocos, que es el preferido del día de hoy. Ve, este es como el índice, ¿no? Podría ser. Entonces ahí dice, ¿todo el mundo hace caca? Qué a toda madre. ¿De verdad hay que quitarse la cera de los oídos? ¿Puedo rascarme las costras? Esas son... Guácala, sí. Pero es, o sea, era lo más delicioso del mundo. Y quitarte convives las con costras porque estás cayéndote. Y Sí, tus claro. papás decían, no te quites la costra porque te va a quedar marca. Y era exquisito, Sí, claro. o sea, era lo mejor del mundo. Guácala, hay niños que hasta se las comen. Las costras, Ay, te juro. qué asco, no bueno. Neta, no juzgues, güey. Oye, ¿cuántos pedos nos echamos al día? ¿Cuántos? A ver, ¿tú? No sé, ahorita me voy a empezar el conteo. Como un Fueron los de litro. la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como un litro. ¿De gas? Supongo que depende de qué tan grande seas. No sé, tal vez los niños un poco menos. Ajá. Pero sí, es una cantidad sorprendente. Oye, bueno, hay niños que se echan unos, o sea, de pronto te digo, pero como si fuera de señor de cantina, así. Pero es que con algunos niños es como competencia, ¿no? A ver cuál suena más duro y quién se lo echa más largo, si es como ametralladora o cómo es. También Pero habla están sobre los encendidos. eructos. Amo. Esos son básicos Que son para básicos. los niños, ¿no? Hay quien puede eructar el alfabeto, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hacen? Con Yo nunca práctica. pude. Yo creo que tú lo haces. No, fíjate que yo nunca Por pude. tu cara. Sí, por tu cara parece que sí te ibas a se echar me el hace que sí es abecedario. experta. Yo llego Oye. como hasta la L. ¿Tu hijo, por ejemplo, se echa un eructazo así? No, mi hijo la verdad es que no le da por ahí, no. Mi novio sí. Afortunadamente. Mi novio sí. Y me encanta, la neta. Es que son cosas al final del día muy divertidas y me encanta la textura también de las páginas porque no pasa nada, o sea, pueden echarse algo encima. Fluidos. ¿no? Sí, Por bueno, ejemplo, ahora que como estamos vomitar. hablando de eso. Es un libro especialmente diseñado para poder hacer porquerías. Ajá, se ve, Con porque el- es como de plastiquito. ¿Cuál Está plastificado, sí. Ajá, sí, plastificado. sí. Y eso ayuda así como a que no se manche con... Pero vean Todas las esta, por marcas. ejemplo. Dice pipí y caca. ¿Para qué sirven? Exacto. Y es lo que decías, o sea, puedes entender muchas cosas que además hasta como papá debe ser dificilísimo explicar, ¿no? Seguramente, seguramente. Y te lo pueden explicar ellos, entonces ahí está. Me encanta, me encanta.
Está muy padre, me encantó. Piel muerta. A las bacterias les encantan los desechos. Al comerlos, los reciclan y los transforman en otras sustancias. En abono, por ejemplo. Guácala, pues Entonces, sí, ni modo. Pues sí, ahí está. Ahí está. Entonces, pipi. Y el mar. Es una belleza este libro, la verdad es que qué divertido. Yo creo que sí está más padre echarte un libro así. Ah, yo pensé que echarte un... También. A veces, oye, es un... Oye, bueno, sí. Oye, a veces es como relief. Pero está más padre esto que estar todo el día metido como en el juego, esto es en el Xbox y demás. Exacto, ¿no? y solamente con la idea de educar. No, diviértete, o sea, también estás educando y también es importante, pero si tú no tienes, digamos, como estas herramientas o el humor, tienes esto, o sea, hazte de una herramienta así para poder seguir con la educación, con la diversión y eventualmente con la lectura, ¿no? Claro, e insistimos, hay de todos, hay unos que hacen mucho daño, como hay una película que le está a la tía leyendo un libro del príncipe azul, que la rescate, no sé qué, y entonces como que a la mitad del libro lo cierra y le dice, mi amor, tú sí sabes que esto no es real, ¿verdad? O sea, no va a llegar un príncipe azul a salvarte en la vida, pero bueno, hacemos una pequeña pausa, ahorita regresamos, escríbanos, díganos cuál es su libro favorito de niños, o si ustedes les compran libros a sus hijos, si a sus hijos les gusta leer, si les gusta algún tipo de lectura. Y desde luego, pues nuestra pregunta del día en @puntoycoma_tv, ¿crees que los nuevos autores atraigan a la lectura? Hashtag leer es lo máximo, 43% nos dice que sí, 57% nos dice que no. Volvemos. Estamos hablando de libros infantiles. Yo les preguntaba, ¿cuál es el libro que los enamoró? Porque tiene que existir, yo les decía ya, ¿no? El libro de Momo, que fue el que me encantó. Y en mi escuela hacían algo que creo que en todas las escuelas tendrían que hacer, que era la famosa feria del libro. Y desde antes de que llegara la feria del libro, te daban como un catálogo de libros. Y entonces, como que te quitaban, haz de cuenta, 1 hora de clases para que tú vieras y eligieras cuáles son los libros que querías. Entonces, desde el principio era padrísimo porque era como, ay, qué rico, tengo 1 hora de break, ¿no? Exacto, en lugar no hay de estar clase. viendo matemáticas y fracciones y demás, o antes, puedo estar viendo libros y, perdón, los elegías por la portada, que creo que es algo súper importante. Porque el amor entra por los ojos, muchas veces dice, Sí, ¿no? sí. Y es muy interesante lo que dice Jazz, porque yo decía al principio del programa, ojalá que nos hubiera tocado esta oferta cuando éramos niños, que había libros muy bonitos. Sí, yo tengo todavía mi Babar, tengo uno de, bueno, mi Peter Pan, tengo uno de... Pero no era este formato, no eran estos colores, no era esta como empatía con los niños. Entonces creo que sí, la oferta, y como tú dices, hacerte responsable tú de... Yo voy a elegir, yo voy a buscar, yo voy a tener eso que es como un regalo. Y nos estabas contando, Maya, de este libro que se llama No somos angelitos. Cuéntanos primero de Gusti y la historia de él como autor, y ya luego entramos en este libro. Bueno, Gusti es uno de los autores de La Casa de Océano. Es un ilustrador argentino que vive en España y que ha hecho montones de cosas, pero recientemente tiene 2 libros que son muy importantes para nosotros y creo que para todo el mundo. Uno se llama Malco y Papá, que es su historia como papá de un niño con síndrome de Down. Esto es muy importante. Y es un libro muy entrañable y está escrito un poco como en tono de diario personal. Y fue un libro que ganó muchos premios, ganó un premio en Bolonia, que es la feria de libros para niños más importantes del mundo. Y unos años después de ese libro llegan No somos angelitos, que es un poco una prolongación del tema, pero que parte desde un lugar totalmente diferente. Es decir, no es desde este camino de aceptación, sino que busca derribar los prejuicios buenos y malos, en este caso los buenos, que tenemos hacia los niños con síndrome de Down. Entonces hay una sección en donde dice, ay, pero es que a los niños con síndrome de Down, a los papás les dicen, son unos angelitos, son cierto, puro amor, son puras risas, son un regalo de Dios. Y entonces él va derrumbando en cada página estas ideas diciendo, bueno, sí, con un tono muy irónico y muy bien logrado,
le va diciendo, bueno, a ver, a veces le jalan la cola al gato, derrumban los juguetes de la hermana, hacen pipí en la tina y hacen un montón de cosas como cualquier otro niño, porque son como cualquier otro niño. Claro. Y entonces, claro que nos dicen que los niños con cualquier discapacidad son angelitos, son una maravilla, como una forma un poco de defensa, pero en realidad son difíciles. Es difícil ser el papá de un niño con discapacidad, es algo que nunca resuelves del todo y pues hay que hacerse a la idea y hay que hacerse a la idea con humor, con la verdad, con la verdad y un poco sabiendo a qué te enfrentas y sabiendo que nunca vas a tener todas las respuestas. Y me parece que eso es una aportación a un tema que suele abordarse de forma muy solemne y muy dramática, que es muy real, está lleno de humor, está lleno de cariño y pues dice la verdad, no son angelitos, son niños que a veces están de muy mal humor y a veces de muy buen humor, a veces te quieren, a veces no. Como cualquier. Como cualquier niño. Sí, a veces, como dice Homero Simpson, son pequeño demonio. Hacemos una pausa, regresamos, estamos platicando de libros para niños. Apúntale para que vaya a la librería al rato, el fin de semana. Tenemos muy buenas recomendaciones con Maya Mire. Sí, me encanta. Bueno, estamos hablando de otros temas que tienen que ver con la maternidad aquí en Punto y Coma. Y cuando tenemos esta oferta de libros, también a veces decimos, bueno, ¿y el dinero? ¿No? Porque no es barato. ¿Qué le recomendarías a la gente que aproveche las ferias, que aproveche los libros usados, todo eso? Porque bueno, pues muchas veces no tenemos tanto dinero para estos libros tan bonitos. Bueno, les diría para empezar que comparen precios porque Océano tiene muy buenos precios. Los de Océano son realmente muy accesibles y además yo querría pelear un poco contra esa idea de que los libros son muy caros. En realidad me ha pasado en las ferias que la gente dice es que es muy caro y luego los veo pasar con una torta y un refresco que costaron más que mi libro y una revista. Sí. Oigan, vamos a irnos. Andrés Manuel López Obrador está ofreciendo ahorita unas palabras, es el presidente electo de México. Es un mensaje a medios tras su reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.